Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso franciscano, capuchino y sacerdote católico. Pues vamos a seguir con esta serie de temas que les estoy compartiendo de la encíclica del Papa Francisco, Todos Hermanos, con este capítulo tercero que es hermoso, como habrán podido darse cuenta fácilmente si me han escuchado la lectura de los días anteriores. Un capítulo que se titula Pensar y gestar un mundo abierto. Un mundo abierto. Y hemos llegado al número 106, ya venimos, creo que son 2 o 3 días, leyendo este capítulo desde el número 87 y ahora en el 106, es decir, 20 números, y lleva por subtítulo Amor universal que promueve a las personas. Fíjense qué bonito está, no solamente el contenido. Hay un reconocimiento básico esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. 2 puntos. ¿Cuál es este reconocimiento básico? Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. ¡Qué sabiduría! Qué palabras tan hermosas, son para leerlas y que se nos graben profundamente en nuestro corazón. Y no digo porque quienes me escuchan estén violando estos principios, sino porque son como un aroma. El escuchar, un aroma a los oídos, una melodía tan agradable, escuchar estas cosas, recordar estos principios. Sigue el Papa. Este es un principio elemental, y es elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. Hay gente que piensa que este principio no funciona. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. ¿Por qué no lo perciben? Sencillamente porque. Pues porque tratan a las personas como objetos, como máquinas. De hecho, cuando se practica un aborto, eso lo llaman producto, no lo llaman bebé, lo llaman producto. No se reconoce la persona, está clarísimo, pues así. Desafortunadamente se da en muchos casos y por eso pues la lucha de intereses, las injusticias que se cometen contra la gente indefensa, por una razón o por otra, se abusa descaradamente, cruelmente también. Sigue el número 107. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Por ningún país, ya. O sea que hay países que ya de a tiro de así olvidan estos principios que son derechos humanos.
se puede olvidar este derecho de todo ser humano a vivir con dignidad y a desarrollarse íntegramente. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. No se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro, ni para la fraternidad, ni para la sobrevivencia de la humanidad. Hablar de fraternidad. No, ni siquiera sobrevivencia de la humanidad. Sigue el número 108. Hay sociedades que acogen parcialmente este principio. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Como quien dice, tienen el principio de sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Cada uno se rasque con sus uñas. Desde esa perspectiva parcial, no tendría sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable, puede implicar menos eficiencia. Claro, pero ¿con qué estamos pensando? ¿Con la razón? ¿Con el corazón? ¿Con el alma? Ciertamente no con el alma ni con el corazón. Exige un Estado presente y activo e instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de determinados sistemas económicos, políticos o ideológicos, porque realmente se orientan, en primer lugar, a las personas y al bien común. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y solo reclamarán libertad. Pero, evidentemente, no cabe duda, no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficacia, no hay lugar para ellos. Y la fraternidad será una expresión romántica, más una quimera, una utopía, un sueño de gente, dirán, frágil, romántica también. Bueno, número 110. El hecho es que una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, se convierte en un discurso contradictorio. Palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían de sentido. Porque el hecho es que mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Qué lejos, ¿verdad?
qué lejos estamos del ideal. Una sola persona descartada, mientras haya una sola persona descartada, hoy día son millones, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poco destacada. La persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los vínculos. En su propia raíz reside la llamada a trascenderse a sí misma en el encuentro con otros. Por eso es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Estoy tentado a decir individualistas, que esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una mónada cada vez más insensible, una mónada, no monada, sino mónada, que quiere decir como una cosa aislada, independiente, individualista, cada vez más insensible. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos y de violencias. Claro, fíjense, si el derecho de cada uno. Esto lo dijo el Papa en el Parlamento Europeo. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, como es el bien de la sociedad, termina por concebirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos, de violencias. Claro. Conflictos sociales, conflictos económicos, conflictos militares. Número 112. Promover el bien moral. Veamos. No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implican también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que lleven a un desarrollo humano integral. En el Nuevo Testamento se menciona un fruto del Espíritu Santo, expresado con la palabra griega agazosune. Indica el apego a lo bueno, la búsqueda de lo bueno. Más todavía es procurar lo excelente, lo mejor para los demás. Su maduración, su crecimiento en la vida sana, el cultivo de los valores y no solo el bienestar material. Cosas que los padres lo procuran para sus hijos, ¿no? Pero lo que el Papa nos viene a decir es que eso lo debería procurar el Estado para todos sus ciudadanos, la ciudad, la sociedad, para todos sus miembros. Hay una expresión latina semejante
que es la benevolencia, que significa la actitud de querer el bien del otro. Es un fuerte deseo del bien, una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente, que nos mueve a llenar la vida de los demás de cosas bellas, sublimes, edificantes. En esta línea vuelvo a destacar con dolor que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Claro. Volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede, se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en intereses individuales. Fíjense. ¿Qué consecuencias? Pues son las cosas que vemos hoy día en nuestras sociedades. ¿Por qué? Pues porque no se aseguran esos valores fundamentales que todos tenemos y a los que tenemos derecho. El valor de la solidaridad. Vamos a ver, otro valor. Este ya es un poco distinto. El valor de la solidaridad. Obviamente que procede de eso, de reconocer. Cuando yo reconozco los derechos de los demás y me siento hermano, pues entonces es normal que sienta el deseo de solidarizarme con ellos, ¿no? Quiero destacar la solidaridad que como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. En primer lugar, me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe. Las familias, hablando de las familias. El ámbito privilegiado para la transmisión de la fe, desde aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a los hijos. Ahora, los educadores y los formadores. Estos que en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil y juvenil tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia. Libertad, respeto recíproco y solidaridad. 3 valores
dice que se transmiten desde la más tierna infancia. Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y la formación, especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación está cada vez más extendido. Bueno, afortunadamente, ya es ventaja, ¿verdad? Pues la formación y la comunicación. Pero cuántas desventajas, cuántos peligros encerrados también en la comunicación social y en los centros de formación cultural y académica. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso, nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Número 116. Los últimos en general practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. Se puede decir. Pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Claro, no puede ser un acto específico, puntual, y sacudirse las manos y adiós muy buenas, si te he visto no me acuerdo. La solidaridad es acercarse a la persona, apoyarla en sus anhelos, necesidades, valores. Es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, en términos de prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Luchar contra las causas que producen todo esto. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia.
eso es lo que hacen los movimientos populares. Y para concluir esta parte, no el capítulo, pero esta parte que estábamos leyendo bajo el subtítulo de la solidaridad y de promover el bien moral, nos dice el Papa en el número 117, cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Porque si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Eso es maravillosamente humano. Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. Cuidar lo que tenemos, usar lo que necesitamos y permitir a los demás el resto. Eso es solidaridad. Ojalá pensemos, reflexionemos sobre todo esto, que va a ser muy saludable para nuestra vida personal, comunitaria, social. Paz y bien.